¿Te has preguntado alguna vez si el don de lenguas es para hoy? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar en lenguas y te has preguntado qué rayos es esa locura? Con 3.000 personas que se salvan en un solo día en Hechos 2 debido a este don, y Pablo diciéndonos que desearía que todos lo tuvieran, creo que ya es hora de que realmente entendamos exactamente lo que es, lo que no es, y sí y cómo se debe usar hoy en día. Así que agárrense y tomen sus Biblias, amigos, porque estamos a punto de abordar uno de los temas más controvertidos de los que la lengua humana puede hablar. Hola a todos, aquí Jim Staley con Ministerios Pasión por la Verdad y bienvenidos a la enseñanza de hoy. Esta enseñanza va a ser una enseñanza controversial sin duda. Es sobre el don de lenguas, probablemente uno de los más controvertidos temas en la cristiandad durante los últimos 2000 años, ya que la gente ha estado debatiendo lo que sucede en el capítulo 2 de Hechos. ¿Es un don de lenguas? ¿Existe un lenguaje de oración? ¿Cómo se habla? ¿Es falso? ¿Es del diablo? Vamos a averiguar en esta enseñanza. Vamos a repasar los 10 principales mitos mientras descubrimos la verdad sobre las lenguas. Antes de que lo hagamos, te animo a que si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete ahora mismo. Y si este ministerio y esta enseñanza te bendice, ¿considerarías darle al botón de me gusta y hacer un comentario? Cuando escribes un comentario y le das me gusta y te suscribes, esto aumenta el algoritmo desde la perspectiva de YouTube y ellos muestran este video a más personas. Así que es una herramienta del ministerio que podemos tener que es fácil y gratis para poner este mensaje allá afuera. Muy bien, entonces vamos a comenzar, pero antes vamos a dar una definición del don de lenguas. El don de lenguas es simplemente la habilidad sobrenatural de hablar en otro idioma que no conocías antes. Déjame leerlo de nuevo. Dice que es el poder de hablar en idiomas desconocidos y es uno de los dones del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 12, versículo 10. Este don, por definición, porque es un don, presupone que no lo tenías antes. Así que no puede ser un don aprendido, porque si es un don aprendido, entonces cuando llegamos a Hechos capítulo 12, versículo 1, y llegas a Hechos capítulo 14, cuando habla de ser un don espiritual, esta palabra en griego es neumáticos, literalmente significa no de este mundo o del aire. Y así es como obtenemos la palabra neumático de las herramientas accionadas por aire. El taladro neumático, por ejemplo, es impulsado por aire. Y así cuando estamos tratando con lo espiritual, como las escrituras dicen, estamos tratando con las cosas que son conducidas por el Espíritu Santo, no son conducidas por tu mente, no son impulsadas por tus dones naturales. Y por lo tanto creo que es realmente importante que desde el principio sepamos que este es un don espiritual. No es un don carnal, no es un don aprendido, es solo de Dios y Él lo da a quien Él desea, como lo vamos a descubrir un poco más adelante. Un par de hechos más en torno a este tema es que fue utilizado en el capítulo 2 de Hechos en la fiesta de Shavuot, mejor conocida hoy en día como Pentecostés, que viene del griego, donde la gente en Jerusalén escuchó a los discípulos hablar en varios idiomas, sus lenguas nativas. También fueron instruidos a desear todos los dones espirituales. Por eso es que es un tema tan importante, porque Pablo dice que debemos desear todos los dones espirituales. Así que necesitamos saber qué son, qué no son y cómo podemos usarlos hoy. ¿Están disponibles para nosotros hoy? ¿Son relevantes hoy en día? Y si lo están, ¿cómo los obtenemos? Porque no sé ustedes, pero yo no quiero que me falte nada de lo que el Espíritu Santo me ha ofrecido para mí. Cualquier cosa que esté disponible para Jim Staley, yo lo quiero. Quiero crecer más cerca de mi rey, quiero conocerlo más profundamente y no quiero caminar solamente por la vida de una manera natural, carnal, operada por mi mente. Quiero la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que ayúdenme, Dios. Puedo decirles y asegurarles esto, mis amigos, que la verdad no solo se encuentra en las escrituras. Dios no puede caber en un libro o en una caja. Él vino antes de la palabra, Él vendrá después de la palabra, Él llena cada hueco de la palabra. Así que al final del día, quiero tanto el Davar de Dios, la palabra escrita, y también quiero la rema. Quiero esa parte de la palabra de Dios que los profetas tenían. Esa conexión directa de entender y sentir y entender el Espíritu enseñándome qué hacer en cada situación y en todas las cosas. Un par de otras cosas. Pablo dijo esto en 1 Corintios 14:5a, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Por lo tanto, él literalmente dice que ojalá cada uno de ustedes hablara en lenguas. Entonces él dice en el 14:5b, él dice que las lenguas son iguales a la profecía si tienen interpretación. Así de importante es este don, mis amigos.
Y yo sé que he visto que se usa muy mal, he visto cómo se abusa de él. He estado avergonzado alrededor de las personas que radicalmente abusan de este don. Y de hecho ni siquiera tienen el don, solo creen que lo tienen. Así que espero traer una esperanza equilibrada aquí con el tema para dejar que las escrituras hablen sin la relación del movimiento carismático, nada que ver con la teología del catolicismo romano, nada que ver con la teología protestante tradicional y traer todo de vuelta al primer siglo. Estos creyentes judíos y gentiles que guardaban la Torá, que amaban a Yeshua y a quienes se les dieron estos dones, ¿cómo se veía entonces antes de que saliera radicalmente del lugar? Y no tomó mucho tiempo para hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, antes de seguir adelante, creo que es importante que hablemos del riesgo de equivocarnos. ¿Sabes? Traté de explicarle esto a un amigo, a un maestro que no está de acuerdo con el don de lenguas, que el riesgo que está tomando, si de hecho él está equivocado, es que estaría en contra no solo de un don que el Espíritu Santo nos dio debido a la muerte de Yeshua, por cierto, para edificarnos a nosotros mismos y al cuerpo de Cristo, y para ser un testimonio a los incrédulos, pero estaríamos literalmente en contra del lenguaje del cielo. Amigos míos, así de grande es el riesgo, así de importante es entender correctamente este tema. No podemos simplemente mirar a la gente que abusa de él y de inmediato ignorar completamente el tema. Tenemos que ver lo que dice la palabra. Tenemos que ver cuál es el contexto cultural detrás de la palabra. ¿Qué es lo que Pablo realmente quiso decir cuando él dijo que él desearía que todos tuviéramos el don de lenguas? ¿Y qué es el don de lenguas? ¿Y qué es el griego? ¿Y qué es el hebreo? Todo eso, vamos a sumergirnos en todo esto, pero el riesgo es tan grande. Porque si tú crees en el don de lenguas, no hay riesgo. Porque si son solo tonterías o balbuceo y no significa nada, entonces simplemente estás perdiendo tu tiempo. Pero te diré que la mayoría de las personas, y no casi el 100% de las personas con las que he hablado que tienen este don, te dirán que les trae paz, los acerca al Señor, los enciende acerca de Dios y los hace desear más la palabra. Ellos son capaces de ver señales y maravillas y sanidades y milagros mucho más de lo que parece que hace el creyente promedio. Por lo tanto, nunca dejarían de hablar en lenguas, incluso si no fuera real, debido al impacto que hace en su vida. Diré que esa posibilidad podría ser porque la fe es mucho más grande cuando se cree que cuando no se cree. Pero al final del día, no hay riesgo por hablar en lenguas, pero hay un riesgo si no crees en ello y termina siendo real. Así que puedes estar pensando ahora mismo, bueno, Jim, ¿y si no es real y es del diablo? Bueno, ese es uno de los mitos de los que vamos a hablar, y vamos a hablar de ellos significativamente. Así que vamos a desglosar los mitos. Antes de que lo hagamos, Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de maldad. Así que estamos aquí porque queremos probar todas las cosas, queremos averiguar cuál es la verdad, toda la verdad. Y esa es una escritura que muchas personas que no creen en el don de lenguas traerán a colación. Van a decir, mira, necesitamos probar todas las cosas, necesitamos probar los espíritus. Pero ellos nos citan los dos versos justo antes. En el 5:19 dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Por lo tanto, ese es el riesgo. Si nos equivocamos, podríamos potencialmente apagar el espíritu. Así que, damas y caballeros, usen el ojo de su mente e imaginen cómo se ve el apagar. Si son lenguas de fuego, si el Espíritu Santo es una columna de fuego que va sobre el tabernáculo en el lugar santísimo en el desierto, para apagarlo se necesita poner agua en el fuego, ¿cierto? El agua es lo que va a apagar el fuego, así que es la imagen. Lo que estamos haciendo, si de hecho es el don de lenguas es de Yahweh, si es de Dios, el Creador, a través del Espíritu Santo, y apagamos esto, estamos poniendo agua en un avivamiento de Dios. Estamos poniendo agua en la voluntad de Dios. Estamos literalmente apretando y frenando el poder del Espíritu Santo. También quiero mencionar esto.
Y creo que esto no es solamente si no te has dado cuenta o si no sabes. Yo absolutamente creo en este don. Yo hablo en este don. Ha sido absolutamente una de las partes más poderosas de mi vida de oración. Voy a compartir algunos testimonios personales. Testimonios increíbles cerca del final de este video. Así que espera hasta el final, porque algunos de estos testimonios van a impactarte sin importar de qué lado del debate estés. Pero creo que este regalo es tan importante para hoy que desafortunadamente la gente lo ha usado mal, no lo entienden y sus denominaciones están alentando y promulgando cosas que simplemente están fuera de lugar y no son verdaderas, y creo que ya es hora de que volvamos a la verdad completa y nada más que la verdad. Esta es la prueba de fuego para saber si algo viene de Dios o no. Y puedes usar esto virtualmente para cualquier cosa que trata con la teología y saber si eso no es del Señor. Número 1. ¿Hay una vida que ha sido cambiada y llena de arrepentimiento de las obras muertas? Si encuentras a alguien que se aferra a algo y está causando que tenga un cambio de vida hacia el Creador, y si se están arrepintiendo de obras muertas, esto es una buena señal, porque Satanás nunca va a promulgar o imitar nada que vaya a causar que la gente se arrepienta. De hecho, realmente creo que no solo es un don del Señor, sino creo que una de las pruebas de que es un regalo es que el enemigo trata de imitarlo. Siempre que Satanás trata de imitar algo, es porque está tratando de ocultar lo real. Se presenta como un ángel de luz, hablaremos de eso más adelante. Número 2, la prueba de fuego. Así que la primera es que si hace que alguien tenga un cambio de vida y se arrepientan de obras muertas, eso es una buena señal. Número 2, hay una carga por los perdidos que se está desarrollando. Si una carga por los perdidos se está desarrollando y ellos se preocupan y tienen más empatía hacia el prójimo y quieren que vengan hacia una relación más profunda con Dios, entonces esto es definitivamente otro sello de que es algo del Señor. Y número 3, hay personas que están viniendo debajo de la palabra de Dios y se someten a su autoridad. Cuando encuentras gente que se somete a la autoridad de Dios a través de su palabra, que se arrepienten de obras muertas, sus vidas están siendo cambiadas y tienen una carga por los perdidos, le diste al clavo. El objetivo del Espíritu Santo trabajando en esa teología en particular, o ese credo en particular. Así que es una gran manera de averiguar si algo realmente es del Señor. Esa es la prueba de fuego. Si tú no conoces nada de la Biblia, solo mira a su vida. Si su vida se está dirigiendo hacia el Padre y ellos tienen un profundo caminar con Él, entonces probablemente necesitas cerrar en el lado de que tú puedas estar equivocado, ellos puedan tener algo que tú quieres. Porque cada uno de nosotros queremos tener un caminar más profundo con el Señor. Y si hay un don en particular en las Escrituras en el que tú no crees, pero ellos tienen un caminar más fuerte con el Señor que el tuyo, tal vez necesitan mirarlo de nuevo, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Si está profundizando el caminar del individuo con Cristo y causando que aumente su imagen de Él, no puede ser del diablo. Punto. Así que todos aquellos que están diciendo que este don de lenguas es del diablo, pero las personas que lo están usando tienen un caminar más profundo con el Señor y se están arrepintiendo, entonces están totalmente equivocados, porque el diablo no puede y nunca influenciará a alguien para que camine más profundamente con Yeshua, con Jesús. Muy bien, vayamos al mito número 1. Debe ser del diablo. Ese es el primer mito. ¿Cómo puede el diablo poseer un creyente como para apoderarse de su lengua si ellos son el templo del Espíritu Santo? Verás, no puede ser de Satanás. Si tú eres un verdadero creyente, Satanás no puede apoderarse de la lengua donde no tienes control sobre ella y solo estás haciendo lo que Satanás quiere que digas. El Espíritu Santo y el diablo no pueden vivir en el mismo lugar, ¿verdad? Eso es lo que dicen las Escrituras. Irónicamente, la misma gente que cree que el diablo puede hacer que alguien hable en lenguas, cree que Dios no puede. Permíteme decir esto de nuevo. Literalmente he conocido gente que está enseñando que el diablo está causando que estas personas hablen en lenguas, pero no creen que Dios pueda hacer lo mismo. Voy a proponerte que el diablo sabe exactamente lo que está pasando con este don y está tratando de secuestrarlo y está tratando de crear una falsificación para mantener a la gente alejada de él, porque es así de poderoso. Si de hecho es un lenguaje angelical o un lenguaje de los ángeles o del cielo, entonces no sé tú, pero si yo fuera Satanás yo querría alejar a la gente de él. Lucas 11 del 11 al 13 dice que si le pides al Padre pan, no te dará una serpiente. Si le pides un huevo, no te dará un escorpión. Ahora, en caso de que no sepas qué son esas metáforas,
Todo lo que tenemos que hacer es regresar un capítulo antes en Lucas, y Lucas nos dice exactamente lo que significan esas metáforas. En el capítulo 10-19 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua aquí? Jesús nos está diciendo: mira, serpientes y escorpiones son demonios, son del enemigo. Por eso dice: mira, cuando vengas a mí y me pides un pedazo de pan, no te voy a dar una serpiente, no te voy a dar un escorpión. En otras palabras, si realmente deseas los dones del Espíritu y realmente quieres el don de lenguas, y tu sinceridad no es para ti mismo, sino para que puedas glorificar a Dios y tener una relación más profunda con Él, y porque las Escrituras te ordenan que lo desees, incluso para la edificación de otros, si realmente en tu corazón está en el lugar correcto y solo quieres un caminar más profundo con el Señor, ¿crees que el Señor va a permitir que el diablo intercepte eso y te posea? Eso sería él dándote un escorpión o una serpiente cuando el deseo de tu corazón es servirle. ¿Qué clase de Dios haría eso? Ciertamente no es el Dios de la Biblia. Y esa no es mi opinión, es la de Lucas. Jesús lo dijo en el capítulo 10-11. Mito número 2. El don de lenguas es la evidencia de la salvación. Hay enteras denominaciones que creen que a menos que estés hablando en lenguas, no eres salvo. Ni siquiera creen que eres un ciudadano de segunda clase si no hablas en lenguas, olvidando que no todos hablan en lenguas, y encima de eso, las lenguas son un don. Así que leamos aquí en 1 Corintios 12:13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Allí mismo, el mismo Pablo que habla del don de lenguas, y en el mismo capítulo nos dice que por un solo espíritu todos fuimos bautizados en el espíritu. No solo los que son bautizados por un fuego de hablar en lenguas son los que tienen el don del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el don que Dios dio a todos los que creen en el nombre de su Hijo. Punto. El don de lenguas es otro don que viene del Espíritu Santo, que está muy conectado con el Espíritu Santo, de hecho, que te permite de alguna manera asomarte al reino profético del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo ni es la evidencia de que eres salvo. Puede ser que sea la evidencia de que has recibido el don de lenguas, el hecho de que hables en lenguas, pero ciertamente, mis amigos, la salvación viene a través de una sola cosa: creer que Jesús, Yeshua, como me gusta llamarlo por su nombre hebreo, Yeshua murió. Creer que Yeshua es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba 3 días después. El que cree en su nombre se salva, y con su boca confiesa que Yeshua es el Señor, se va a salvar. Punto. Es así de simple. No por gracia, no es por obras. Si fuera por obras, yo tendría que trabajar para obtener el don para poder demostrar que soy salvo. No funciona así, ¿ok? Y también 1 Corintios 12:30 dice: ¿todos tienen dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todos? No. Pablo está haciendo una pregunta retórica, así que si todos hablaran en lenguas, entonces podríamos decir que todos los que son salvos hablan en lenguas, cuando Pablo dice: no, mira, es un don, ¿ok? Mito número 3. Es el espíritu Kundalini. ¿Has escuchado este por ahí? Recientemente vi un par de enseñanzas, un maestro en particular, que creía que este era el espíritu Kundalini que estaba viniendo sobre los creyentes que estaban hablando en lenguas, y él mostró gente que estaba en el espíritu Kundalini, que tenía el espíritu Kundalini, y luego gente que estaba hablando en lenguas, y mostró algunas similitudes. Bueno, el problema es que las similitudes son apenas similares si realmente entiendes el espíritu Kundalini. Si nunca has oído hablar del espíritu Kundalini, ese espíritu Kundalini es un espíritu que proviene del hinduismo, y es un espíritu que ellos creen que viene típicamente a través del yoga hindú, y es una serpiente que se enrolla alrededor de tu columna vertebral y va a través de los 7 chakras de tu cuerpo, y cuando llega a la cima, según ellos, entonces entras en la iluminación. Muy bien, en ese proceso, algunas de las descripciones de algunas de las características del espíritu Kundalini es que, en primer lugar, se transfiere principalmente a través de la imposición de manos en la frente.
¿No te parece interesante? Las escrituras realmente dicen a los ancianos que impongan las manos sobre las personas y que pongan sus manos en la frente. Incluso los antiguos sacerdotes, cuando eran inaugurados, inauguraban al siguiente sacerdote poniendo la mano en la frente. Los profetas ponían la mano en la frente. ¿Por qué creéis que Satanás hace que sus secuaces pongan la mano y transfieran un espíritu de la mano a la frente? No lo entendemos, pero claramente en un nivel espiritual y también en un nivel científico hay una transferencia de una entidad a otra a través de esa manera. Así que solo porque en el hinduismo ellos están transfiriendo este espíritu demoníaco de la mano a la frente no invalida las escrituras o la imposición de las manos de los ancianos a las personas que están en la congregación para sanación y para salvación y para lo que sea. Eso no lo invalida. La falsificación de Satanás no invalida la realidad. ¿De acuerdo? Una de las otras características, una fuerte característica del espíritu Kundalini es sacudida. Puedes buscar esto todo en YouTube. Ellos tendrán de la nada, cuando este espíritu entra en su cuerpo, ellos no tienen control sobre los miembros de su cuerpo. Ellos caen al suelo, comienzan a dar vueltas como peces, sus cabezas comienzan a sacudirse y sus manos se sacuden. Cada parte de su cuerpo se sacude mientras este demonio se mueve dentro de su cuerpo. Tú habrás visto esto en algunos llamados avivamientos de hace décadas, donde la gente caía al suelo borracha en el espíritu. Y ellos estaban dando vueltas y sacudiéndose. Había gente allí que yo creo que no eran verdaderamente creyentes en el Mesías, que estaban recibiendo este espíritu y se estaba manifestando en la iglesia. Y porque los líderes de la iglesia en esa época y en esas congregaciones no estaban cimentados en el frente del libro, no estaban cimentados en las escrituras de cómo es exactamente este don de lenguas, el cual es real, y cómo se supone que debe operar. Por lo tanto, el enemigo tomó ventaja de esa falta de conocimiento y él esparció un fuego impío a través de la cristiandad por bastante tiempo. Muchas cosas grandiosas salieron de esos avivamientos porque Dios es más grande que el enemigo y siempre está ahí para encontrarse con la gente que es sincera, que quiere ser sanada y así sucesivamente, pero en su mayor parte hubo muchas cosas demoníacas que ocurrieron en ese momento. Así que de nuevo, no podemos descartar la realidad a causa de una falsificación. El hecho de que alguien te dé un billete falso de $10 a un cajero del banco no invalida el que es real, solo porque ambos se ven y se sienten parecidos. Muy bien, por último, el espíritu Kundalini, una de sus principales funciones o una de las cosas que no soporta es la profecía. Trata de bloquear y contaminar los dones del Espíritu Santo. Esto es algo conocido. Entonces, ¿cómo puede el don de lenguas ser equiparado al espíritu Kundalini si la persona que está hablando lenguas es un creyente fuerte, aman al Señor, su vida ha sido cambiada, ellos tienen una carga por los perdidos, ellos están evangelizando, la imagen de Cristo está fluyendo a través de ellos, los dones del Espíritu son fuertes y debemos creer que están operando con un demonio simultáneamente en conjunción con los dones del Espíritu? Yo no lo creo, mis amigos. Muy bien, mito número 4, repetición vana. Eso fue traído por muchas personas que no creen en el don de lenguas porque ellos dicen, oye mira, el don de lenguas y el lenguaje de oración lo he escuchado, es puro balbuceo, la gente tiene como 10 sílabas y solo lo repiten una y otra vez. Incluso he escuchado a personas que creen en el don de lenguas decir que aquellos que hablan con sílabas y frases repetitivas creen que eso no es el don de lenguas. Por el contrario, voy a probarte al final de esta enseñanza que eso simplemente no es verdad. Eso es poner a Dios en una caja. Decir que tiene que ser uno por uno, que Dios no puede, digamos que si yo digo una palabra, Él no puede milagrosamente traducir esto en los oídos de un extranjero en 100 palabras más. Si Él puede vencer a 10,000 personas con un ejército de 300, bien, señoras y señores, si uno puede desviar a 1,000 y 10 a 10,000, puedo asegurarte que Dios puede tomar 5 palabras que son inteligibles y lo que consideramos como balbuceo y hacer que un libro entero se abra en los oídos del espectador. Ese es el Dios al que yo sirvo. Mi Dios no se limita a una traducción de uno por uno. Y de eso hablaremos un poco más. Así que la repetición vana
Y eso lo sacan de Mateo 6:7 cuando dice, lo leeremos juntos, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La intención del pagano es que su Dios lo escuche por sus cánticos y súplicas repetitivas. Esto es lo que los profetas de Baal hicieron con Elías. Por lo tanto, cuando Yeshua dio estas instrucciones, diciendo no oren en vano, ya sabes, como los paganos hacen con vanas repeticiones, lo que sucede es que los rabinos judíos y fariseos de aquel tiempo, en los libros del Sidur, oraban una y otra vez las mismas y mismas oraciones como si Dios las escuchara solo porque las rezaban 1000 veces al día. Y de ahí es donde la Iglesia Católica sacó las Aves Marías y los Padres Nuestros. En el mismo capítulo, Yeshua dice, mira, ora esto. Él no estaba diciendo, repite esta oración exacta 8 millones de veces al día. No, él está diciendo, mira, necesitas orar en esta manera. En otras palabras, necesitas dar honor al Padre, necesitas pedir perdón, necesitas perdonar a los que te ofenden. Él está estableciendo los parámetros de las categorías de las cosas que son importantes para orar. También es importante que entiendas que en esta repetición vana, no solo se saca de contexto para conectar eso al don de lenguas, sino que estás matando otras escrituras que dicen que no tenemos la capacidad de saber por lo que debemos orar. No podemos entender exactamente por lo que se supone que debemos orar, por lo tanto el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no podemos entender. Ahora, no voy a sentarme aquí a decirte que la palabra gemidos en el griego significa lenguas, no es así. Pero el punto de esa escritura es que no sabemos por lo que debemos orar. Nosotros no sabemos completamente la profundidad de la situación de cada uno, el Espíritu Santo sí. Así que cuando este don de lenguas viene sobre aquellos que tienen el don y oramos, y el Espíritu Santo está intercediendo a través de nosotros, está orando por las cosas que no sabemos pedir como conviene. ¿Ok? Entonces la repetición vana es un intento exegético muy triste de manipular y torcer las escrituras para decir que la gente que está hablando en lenguas de una manera repetitiva, esa es la escritura de Mateo 6:7, cuando realmente toda la intención original de Mateo 6:7 es señalar que si tú tienes la intención de tratar de obtener la atención de Dios a través de la repetición de una cierta oración una y otra vez, tú estás en vano delante de Dios. Y si alguien está hablando en lenguas y la repetición existe, particularmente si su don de lenguas es una frase repetitiva, digamos un par de oraciones, su intención no es tratar de que Dios se fije en ellos, debido a que ellos están hablando en este lenguaje repetitivo. Su intención es entrar en la atmósfera del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Solo quieren agradar a Dios, no hay motivo alterno, recuerden. Este verso, Mateo 6:7, es sobre el motivo alterno del individuo que ora, ¿ok? Es por eso que no puede ser usado para las lenguas. Mito número 5. Si el Mesías hubiera querido que habláramos en lenguas, nos lo habría dicho. Escuché a un maestro recientemente apoyar este punto y dijo, ¿por qué el Mesías no nos enseñó esto? ¿Por qué no Pedro, o Santiago, o Juan, o Judas, o cualquier otro? De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, solo 6 mencionan el don de lenguas y 3 de ellos, 1 Corintios del 12 al 14, era Pablo quien lo regulaba. Eso es lo que ese profesor de la Biblia internet decía. Mira, si se supone que tengamos este don, ¿por qué el Mesías no nos dijo que debíamos hacerlo? ¿Por qué Pedro, Santiago o Juan no nos enseñaron esto, incluso Judas? Y la respuesta es evidentemente en sí misma. Jesús o Yeshua tampoco nos enseñó sobre la poligamia, cómo debería ser el liderazgo de la congregación, cómo deberían ganarse la vida los ministros. Nunca habló sobre los 5 ministerios de Efesios 4:11, cómo tratar con los gentiles que vendrían a la fe, cuáles eran los dones espirituales, etc. Todos estos temas fueron expuestos por otros autores en el Nuevo Testamento. Verás, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo interpretamos las escrituras y cómo usamos la exégesis. Cómo obtenemos exegéticamente lo que verdaderamente nos dice la escritura versus eisegesis, leyendo algo que no está en las escrituras o nuestra teología actual. En este caso, lo que hizo este maestro de la Biblia, quien realmente es un buen maestro de la Biblia, pero en este incidente particular, estiró las escrituras y creó un precedente peligroso. Ese precedente peligroso es este. Si Jesús no lo dijo, no es de Dios. Si Yeshua no lo menciona, entonces no es del Señor.
Si ese es el caso, entonces tenemos que tirar tres cuartas partes del Nuevo Testamento, porque tres cuartas partes del Nuevo Testamento están escritas sobre temas de autores de todos los diferentes caminos de la vida sobre las cosas que Jesús nunca habló. Así que no podemos crear ese precedente. De hecho, cuando estamos tratando con este tema en particular de Jesús tiene que decirnos, bueno, mira, no solo Jesús no habló de ninguna de estas cosas, él nunca necesariamente habló de la homosexualidad tampoco. Y la homosexualidad solo ocupa 3 versos en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, según él, el don de lenguas son 6 capítulos de Pablo. Así que de alguna manera debemos creer que porque solo hay 6 capítulos en la Biblia que hablan del don de lenguas, que de alguna manera eso lo invalida. No sé ustedes, mis amigos, pero si hay un solo verso que habla de algo y nos da instrucciones, debemos prestarle atención. Tomar a la ligera 6 capítulos completos sobre este tema y decir que, mira, si se supone que debemos hablar de ello, Jesús lo habría mencionado, es realmente malo. Es realmente una mala exégesis. No podemos hacer eso en absoluto. Mito número 6. La palabra griega para lenguas, glosa, solo significa lenguaje humano. Vi esto por todo Internet, donde los maestros que están en contra del don de lenguas señalaban, miren todos, la palabra griega glosa literalmente significa lenguaje humano. Así que este es su argumento. El autor usa la palabra griega glosa para describir lenguas y que esa es la palabra para referirse a lenguas humanas, la cual sí es. Por lo tanto, dicen lenguas debe ser solamente lenguaje humano. Esta es falacia que ellos argumentan. Dicen aquí mismo en el griego que glosa significa lengua humana. Por lo tanto, la palabra lenguas que Pablo está usando debe estar hablando de lenguas humanas solamente. Mis amigos, ellos olvidan que no hay otra palabra para una lengua celestial espiritual en el idioma griego. No existe en ese tiempo. Este es un regalo del cielo. En el idioma griego no hay otra palabra. Así que Pablo está usando la única palabra que tiene a su disposición para describir esto, la cual es glosa. Es un lenguaje, es absolutamente un lenguaje. Y la única razón por la que el Strong la tiene como lenguaje humano es porque eso es lo que la palabra griega significaba antes de que el lenguaje celestial llegara. Y entonces es importante que tú entiendas que en la sociedad secular del griego, por supuesto, no hay ninguna palabra espiritual. Este es un concepto espiritual. Y así, irónicamente, Pablo en realidad utiliza la misma palabra griega glosa en 1 Corintios 13:1 cuando dice, aunque hablase lenguas humanas y angelicales. Mis amigos, si glosa solo significa lenguas humanas, ¿por qué lo usa en el contexto de las lenguas angelicales? ¿No es una contradicción directa en sí misma? Absolutamente. No queremos que un principio de interpretación se contradiga a sí mismo. Increíblemente, se contradice a sí mismo no solo con este tema en el mismo capítulo, que la misma palabra que están diciendo que solo se refiere al lenguaje humano en el primer versículo se utiliza en un contexto diferente y de una manera diferente para demostrar que esta palabra puede significar otras lenguas también. Muy bien. Número 7. Mito número 7. El don de lenguas como lenguaje de oración no se menciona en la historia de la iglesia hasta hace apenas un par de 100 años. Este es un argumento interesante. He mirado profundamente en esto. Hay literalmente docenas de ejemplos de lenguas siendo usadas a través de la historia de la iglesia, incluso en la historia de la iglesia católica romana. Los padres de la iglesia hablaban del don de lenguas. Y sí, ellos hablaban de ello como un idioma extranjero, que alguien los escuchó en un idioma extranjero. Y vamos a hablar un poco más de esto, pero lo que la mayoría de los maestros que están en contra de esto señalan es que no hay nada que haga referencia a este lenguaje de oración del que se habla hoy. Ahora, pensemos en la lógica de esto, de que estamos creando un principio hermenéutico que dice que si un grupo de personas durante suficiente tiempo no menciona algo que se encuentra en la Biblia, por lo tanto no existe. Así que vamos a sumergirnos en esto. Si nuestra comprensión de la doctrina bíblica y especialmente nuestra comprensión de la profecía y los asuntos llenos del Espíritu se basa únicamente en los padres antisemitas de la iglesia romana, estamos en un gran problema.
El hecho de que no haya documentos registrados de milagros y sanidades en todos los 175 años de la historia de la Iglesia Bautista del Sur no invalida el hecho de que los milagros y sanidades existen. Pero verás, usar la filosofía que algunas personas usan de que solo porque no pueden encontrar ningún escrito en el lapso de los últimos 1500 años que documente que el don de lengua sea un lenguaje de oración, entonces deducen que no puede ser verdad. Bueno, ¿y qué tal si toda la historia de la iglesia fuera de los bautistas del sur y nunca hubieran escritos sobre eso o un testimonio de que alguien fuera sanado? Entonces usaríamos el mismo principio y diríamos, bueno, no puede haber un don de sanidad porque no hay nada en la historia de la iglesia que diga que alguien fue sanado. Si tú sabes algo acerca de la historia de la iglesia y todo el daño infernal a las escrituras que ocurrió durante ese periodo de tiempo y cómo la iglesia madre romana habría embotellado drásticamente y ahogado a la gente de querer incluso aprender las escrituras para que pudieran tener un control total sobre su significado, entonces esto tendría completa lógica, mientras que las cosas del espíritu no serían prevalentes. Así que nadie en la historia de la iglesia va a escribir sobre el don de lenguas como un lenguaje de oración y difícilmente escribir ni siquiera sobre el don si el Espíritu Santo no se está moviendo prevalentemente entre ellos para empezar. ¿Hace sentido esto? Si están atascados en religión y están atascados en el dogma de la iglesia y están haciendo cosas que no son santas y antibíblicas, descartan el frente del libro y Satanás tiene sus garras profundamente dentro del liderazgo por más de 1500 años, ¿qué esperas? ¿Esperamos toneladas de escritos del Espíritu Santo? No. Es por eso que no vemos muchos escritos de él en absoluto, porque los testimonios no son sino hasta que se llega a algunos de los grandes despertares que sucedieron en los siglos XVIII, XIX y XX. Cuando el pueblo de Dios comienza a ver la profundidad de su palabra, comienza a arrepentirse de sus pecados y comienza a mirar las escrituras de manera diferente y la fe comienza a entrar en ellos. Creen en Dios, quieren ver milagros y curaciones y así esa fe se inaugura y se unen las huestes del cielo y los milagros comienzan a suceder. Es por eso que empezamos a ver estos testimonios ahora. En los últimos 100 años, es porque solo ha sido en los últimos 100 años que hay una libertad masiva del pueblo de Dios para leer las escrituras en su propio idioma para ejercer esa fe allí. Mito número 8. Pablo estaba usando hipérbole en 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1, vamos a leerlo juntos. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Así que el argumento aquí es que Pablo no está hablando de las lenguas de los ángeles, no está diciendo que habla de las lenguas de los ángeles, está usando metáfora, está usando una hipérbole, lo cual es una exageración intencional para explicar su punto. Ahora, aquí les voy a conceder este punto y voy a decir que estoy de acuerdo. Él está haciendo una hipérbole. Aquí está haciendo un poco de exageración. ¿Cómo sabemos eso? Porque él dice, si tuviera toda la fe. Bueno, sabemos que él no tiene toda la fe, sabemos que no conoce todos los misterios del cielo, que no puede mover montañas con un solo pensamiento, nadie tiene ese tipo de fe. Así que sabemos que Pablo está usando una hipérbole, pero permíteme lanzar esto para aquellos de ustedes que son detractores de este tema. ¿Por qué Pablo usaría ese lenguaje en absoluto? En medio de su discurso sobre las lenguas, ¿se dan cuenta de eso? ¿Te parece interesante? Esto no es el libro de Romanos, no es el libro de Efesios, ¿cierto? Esto es justo en el capítulo 13 de 1 Corintios, justo en el medio del capítulo 12 y el 14 que hablan sobre el don de lenguas. Por el mero hecho de que él está diciendo literalmente, si yo hablase lenguas humanas o lenguas angelicales, en el contexto de usar la palabra lenguas, una media docena de veces en el capítulo anterior y otra media docena de veces más en el capítulo después, en el capítulo 14, es sospechoso. Por lo tanto, dejaré eso ahí y ya que no puedes probar ese argumento, pero creo que es muy sospechoso que él esté hablando de una lengua que nadie puede entender. Llegaremos a eso en la segunda parte. En el capítulo 14 y en 1 Corintios dice, mira, nadie sabe, ningún humano sabe la interpretación de estas lenguas.
Y en otra escritura dice que sí y que se necesita un intérprete. Así que parece haber una contradicción. Tienes que esperar a la segunda parte para que desentrañemos esa aparente contradicción. Pero por ahora creo que es importante decir que Pablo, yo creo, sabe exactamente lo que está haciendo y él está trayendo el don de lenguas y lo está llamando las lenguas de los ángeles. No puedo probarlo, pero contextualmente es más pesado el argumento de ese lado del de que no, ya que simplemente está rodeado de ese contexto. Mito número 9 es el mismo lenguaje de la luz de la nueva era. Vi esto de nuevo en un video de alguien que estaba fuertemente en desacuerdo con el don de lenguas y trataron de hacer la conexión con el movimiento de la nueva era que tiene el mismo don de lenguas. Ellos lo llaman el lenguaje de la luz. Es casi idéntico. Mostraron gente hablando en lenguas en el cristianismo, mostraron gente hablando en lenguas en el movimiento de la nueva era, mostraron las similitudes. Sin duda hay similitudes, pero si tienes el don de Dios, si tienes algo de discernimiento, puedes distinguirlo 100 veces de 100. Puedes decir esa persona tiene el don de lenguas y esa otra persona está hablando el lenguaje de la luz. Puedes ver la diferencia de inmediato. Yo lo noté inmediatamente y creo que la mayoría de la gente lo notaría incluso con un don de discernimiento ligero se puede notar. Pero hablemos de esa diferencia porque creo que este es el punto legítimo que ese caballero estaba diciendo. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mis amigos, Satanás solo puede imitar las cosas de Dios. Él crea falsificaciones. No podemos crear un principio hermenéutico. Hermenéutica es solo una palabra elegante para referirse a las leyes de interpretación de la Biblia. No podemos crear una ley que interprete la Biblia que diga, esto no puede ser real porque el movimiento de la nueva era lo usa. No podemos hacer esto porque Satanás hace eso. Cuando Satanás vivía con Dios en el cielo y tiene un lenguaje angelical. Todos los ángeles tienen un lenguaje angelical, pero algunos de ellos son ángeles caídos. Entonces debería sorprenderte que el lenguaje de la luz del movimiento cultico de la nueva era, el cual literalmente ellos dicen que están tocando el lenguaje de los ángeles, yo lo creo. Yo creo que se están conectando con el lenguaje de los ángeles porque Satanás es un ángel caído. Y creo que el lenguaje angélico, las lenguas de los ángeles que el pueblo de Dios está dotado por el Espíritu Santo para hablar, es del lado bueno. Así como en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Tienes el lado oscuro y tienes la república, tienes el lado bueno. Y en el reino de Dios tienes su lenguaje y tienes el enemigo que pervierte su lenguaje. Así que no podemos decir, ok, mira la comparación, porque esto es maligno, esto debe ser malo. Un hombre sabio, quien entiende las tácticas del enemigo, que Satanás viene como imitador y un ángel de luz, no puede decir que no hay ángeles de luz porque Satanás viene como un ángel de luz y es malo. Por lo tanto, tú, ángel Gabriel, aléjate de mí porque tienes luz que viene de ti. No podemos hacer eso. Es un mal principio hermenéutico. Lo que más bien debemos hacer es mirar el fruto que está saliendo de esas personas. Declaran a Yeshua, a Jesús, como el Mesías, Hijo de Dios, manifestado en la tierra, quien murió y resucitó por nuestros pecados para darnos un Espíritu Santo para ser guiados a toda la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Si no declaran estas cosas, entonces eso nos dice que Espíritu está en operación allí. Porque la Biblia dice que ningún hombre puede declarar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? El lenguaje de Yahweh ¿será invalidado porque los ángeles caídos hablan el mismo lenguaje? Nunca podrá hacer esto. Nunca será, mis amigos. Mito número 10. Por último, pero no menos importante, el capítulo 2 de Hechos prueba que estaban hablando idiomas extranjeros. Hay personas que creen en el don de lenguas, pero creen que lo que estaban hablando eran idiomas extranjeros. Creen que el don en sí mismo es el hecho de que yo no conozco ningún otro idioma extranjero, solo sé español y de repente empiezo a hablar inglés. Eso es el don de lenguas. Voy a desafiar eso y creo que voy a presentarles a ustedes más evidencia que no dice eso, que dirá que no es un idioma extranjero, lo que la persona está hablando es un idioma extranjero el que la persona está oyendo. Así que vayamos a Hechos 2:4 y dice esto.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El texto no dice que los discípulos, este grupo de 120 personas, estuvieran orando o hablando en otros idiomas. Dice que la gente los oía en otros idiomas. Así que en ese momento, antes de seguir, está empatado 50 y 50. Tú no puedes probar que fue un milagro de habla y yo no puedo probar que fue un milagro de la audición. Pero creo que hay indicios dentro de la escritura que nos dicen que inclinan la balanza más hacia que era un milagro de audición. Te mostraré exactamente por qué. En primer lugar, dice en verso 6, y cuando el sonido ocurrió, hecho este estruendo, la palabra sonido en el griego literalmente significa un tono, un sonido. No dice idioma, no dice palabras, dice el sonido. Que ellos estaban haciendo un estruendo, y creo que, aunque sea una pequeña evidencia, creo que, de hecho, no dice que era un idioma, apoya al lado de que era un milagro, que fue la audición, ya que estaban produciendo sonidos. Voy a proponerles a ustedes que ellos no tenían idea de lo que estaban diciendo. De hecho, la pista número 1 es el sonido, como lo dije, lo cual es phone en griego, que significa tono o sonido. El escritor podría haber utilizado cualquier otra palabra en griego para idioma, pero no lo usó. Utilizó la palabra específica para sonido. La pista número 2, mucho más fuerte, el texto dice que los oyeron en su propia lengua. Y la pista número 3, Hechos 2:13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahora bien, esto es una evidencia muy fuerte y la pista de que fue un milagro de audición, porque había gente con distintas trayectorias de vida que oyeron a los discípulos hablar en su propio idioma. ¿Ok? Los oyeron hablar en su propio idioma, pero hubo otras personas que pensaron que estaban borrachos. Y recuerda que son solo las 9 de la mañana, ¿ok? Y así, cuando el gallo canta, si quieres, todas estas personas están hablando estas palabras locas. Hay cierto grupo de personas que pensaron que estaban borrachos. Ahora, déjame preguntarte algo. Tú vives en el siglo XXI ahora mismo. Incluso si no hablas ningún otro idioma y escuchas a alguien hablar francés, ¿no lo reconocerías? Si escuchas hablando español o con un acento australiano, ¿cierto? O incluso hindú o japonés o chino. Puede que no seas capaz de distinguir todas las diferencias entre japonés y el chino o el mandarín, pero sabes que es un idioma que existe porque vives en esta cultura y has escuchado tantos idiomas diferentes e incluso dialectos de idiomas. Así que debemos creer que hay personas que están escuchando a los discípulos hablar supuestamente otros idiomas y ellos no lo reconocen como otro idioma, que viven en esta cultura, viven en este contexto y piensan que están borrachos. Amigos míos, si ustedes estuvieran escuchando a alguien en una esquina de la calle y de repente empieza a hablar en otro idioma, ¿tú pensarías que están borrachos? ¿O simplemente pensarías que saben otro idioma? Oh, saben chino, saben francés, están predicando en, creo que es este idioma o aquel idioma. Nunca dirías que están borrachos, pero si empiezan a hablar en algún tipo de idioma extraño que suena como balbuceo para ti, probablemente dirías, este tipo está loco, está fuera de sí, está borracho. Y creo que esto es exactamente lo que pasó y te voy a dar razones de peso y te lo demostraré a través de testimonios aquí en un momento. Creo que esto no fue un milagro de habla, esto fue un milagro de la audición. No creo necesariamente que haya dos tipos diferentes de lenguas, por así decirlo. ¿Qué tal si todo esto es uno? ¿Qué tal si el don de lenguas es un lenguaje repetitivo que es diferente para cada persona y es la persona del otro extremo quien podría estar escuchando en un idioma diferente? Vamos a averiguarlo. Vamos a revisar algunos milagros de la actualidad de audición para mostrarte que esto está en operación hoy en día. Voy a empezar con mi propio testimonio de mi hija Sierra. Estábamos en una reunión de oración el año pasado y yo estaba tan sobrecogido por el Espíritu Santo que oré tan fuerte como pude en inglés y simplemente no salía más. Y entonces fui directamente a mi idioma de oración, fui directamente al don de lenguas, empecé a hablar en lenguas y fue intenso y poderoso. Y cuando terminé, mi hija tenía la sonrisa más grande de su cara y ella dijo, papá, yo escuché
la interpretación. Y ella comenzó a explicarme que fue la experiencia más increíble que ella ha experimentado en este tema. Que mientras yo hablaba, ella me escuchó hablar en lenguas bajo, como en un nivel de decibeles bajo, un volumen bajo, pero ella escuchó en inglés por encima de las lenguas. Dios le estaba diciendo a ella palabra por palabra lo que estaba diciendo en inglés. No tenía idea de lo que estaba diciendo, pero Dios sí sabía. Y ella dijo que la parte más genial fue, ella dijo, papá, cada vez que te detenías por un segundo, Dios se detenía. Dejaba de escucharte en inglés y se sincronizaba perfectamente. A pesar de que estaba siendo repetitivo, la palabra seguía viniendo y ella dijo, el momento en que terminaste, no hay manera de que yo pudiera saber que ibas a terminar porque hiciste varias pausas, así que no sabía si ibas a terminar en ese momento en particular, pero el momento en que terminaste, toda la palabra estaba terminada. Es decir, estaba completamente en su totalidad, como si el final de una historia fuera un signo de exclamación en el momento que me detenía, se detenía. Así de poderoso era. Ahora estoy hablando en un idioma de lenguas repetitivo, pero mi hija está oyendo lo que Dios está interpretando en inglés. Así que fue un milagro de la audición, porque yo no hablaba en ningún otro idioma. Este caballero, Brad, en línea nos compartió algo. Yo puse un post en Facebook para que cualquier persona que hable en lenguas me diera su testimonio. Así que estas personas son tus compañeros, quienes están allá afuera, que creen en el frente del libro, en la parte de atrás del libro, todos son creyentes de la Biblia completa y hablan en lenguas y este es su testimonio. Déjeme ir a través de algunos de ellos. Brad dice esto: yo personalmente nunca tuve un momento en el que alguien supiera lo que yo estaba diciendo en otro idioma, pero una vez estaba con un amigo en una conferencia y mientras mi amigo estaba orando en voz alta en lenguas, lo que comúnmente llamamos lenguas o balbuceo, un hombre israelí delante de nosotros se dio vuelta y preguntó si éramos israelíes. Le dijimos que no. Y nos dijo que mi amigo hablaba perfectamente hebreo. Nos dijo que mi amigo estaba proclamando la grandeza de Dios en hebreo. Un ejemplo perfecto allí, mis amigos, que a las lenguas era un milagro de audición. Didi dice esto: tengo 2 ocasiones mientras en viajes misioneros separados donde alguien vino a mí y me dijo que entendían lo que yo estaba diciendo. Les pregunté qué habían oído y dijeron las 2 veces que estaba alabando a Dios. Yo personalmente he escuchado a alguien de otro país hablar en lenguas, creo que era finlandés, que no sabía inglés y los escuché hablar en inglés. Y les oí decir que Dios es grande y santo es su nombre. ¿Ven el patrón aquí? Es que lo que se dice que está alabando a Dios en sus lenguas, no tienen idea que lo están haciendo. El Espíritu está intercediendo por ellos, pero la otra persona lo está escuchando en un idioma completamente diferente. Esto desmiente totalmente la idea de que no hay tal cosa como un lenguaje de oración. Porque si no existe un lenguaje de oración y son puras tonterías y las frases repetitivas son del diablo, es un espíritu kundalini, no es de Dios. Entonces, ¿qué hace el espíritu kundalini interpretándose a sí mismo, alabando a Dios en la lengua hebrea? Señoras y señores, tenemos que acertar en esto porque Dios está haciendo cosas increíbles en la tierra y Él quiere que creamos en lo que Él está haciendo. Sigamos. Cecilia dice esto: una vez en un servicio en la iglesia de habla inglesa, alguien estaba hablando en lenguas y yo entendí el mensaje en mi idioma nativo. Creo que es hispana. El mensaje era de mi pastor y se lo transmití. Dios dio este mensaje para que este individuo que está hablando en inglés, en lenguas, bien, en la iglesia que habla inglés, hablando en lenguas, esta persona lo escuchó en español y se lo dijo a su pastor. ¿Qué tan asombroso es eso? Jennifer dice eso: no sé cuándo empezaron las cosas, pero recuerdo cuando escuché por primera vez las lenguas, escuché cualquier idioma que estaban hablando y en inglés simultáneamente. Eso es exactamente lo que pasó a mi hija Sierra. Una interpretación simultánea. Asistí a un servicio de adoración y alguien habló en lenguas. Yo era una nueva cristiana. Entendí completamente cada palabra que hablaban y estaba asombrada. Me volví hacia la mujer que estaba a mi lado en shock y le dije que entendía lo que el orador estaba diciendo. Ella asintió y sonrió y continuó con la adoración. Por su respuesta, asumí que todos hablaban en lenguas y entendían lo que la gente decía en lenguas. Ella pasó años, si recuerdo bien su comentario, pensando que todos entendían a las personas que hablaban en lenguas. A ella se le había dado el don de interpretación.
Esas personas estaban hablando en lo que nosotros consideraríamos balbuceo, más bien lo que algunas personas considerarían balbuceo, pero no era balbuceo para ella. Ella lo escuchaba en inglés. Estaba asombrada por todas las cosas asombrosas que Dios estaba diciendo a través de ella. Gregory dice esto: estaba compartiendo el evangelio con un hombre de Brasil. Estaba leyendo el capítulo 3 de Juan cuando me interrumpió y me dijo si sabía portugués. Él estaba hablando y esta persona lo escuchó hablar en portugués. Esto es asombroso. Eileen dice: una noche antes del servicio había algunas personas orando en lenguas antes de que el servicio comenzara, y recuerdo que cuando terminamos, una mujer se me acercó y me dijo que entendía lo que yo había dicho, porque estaba en su idioma. Una vez más y así sucesivamente. Solo les voy a dar un par más porque recibimos cientos. Solo escogí 6 u 8 de ellos. Hank dice: en un viaje misionero a Panamá, mientras regresábamos de un restaurante en el centro de Panamá, este es muy bueno, donde el hijo del pastor nos dijo que estaban creyendo que recibirían un edificio de un banco abandonado para ministrar a los drogadictos y prostitutas de la zona, decidí que iba a orar, pero no en silencio, ya que estábamos caminando por el edificio. Él preguntó: ¿qué dijiste? Así que él está orando en lenguas, murmurando, ya sabes, en voz alta para que puedan escucharlo, pero está orando para sí mismo y dice, y su amigo dice: ¿qué dijiste? No dije nada, solo estaba orando. Y él dijo: ¿hablas español? Le respondí que no. Me preguntó: ¿tú no hablas español? Volví a decir no, pero tú dijiste lo tendremos. ¿Ok? La persona dijo: ok, ¿no sabes lo que significa lo tendremos? No, no hablo español. Dijo: lo tendremos significa que lo tendrán. Así que esta persona estaba orando y creyendo que Dios les va a dar un edificio por el propósito del ministerio, y empieza a orar en su camino, y está orando y empieza a orar en lenguas, y su amigo que habla español: espera un minuto, ¿hablas español? No, no hablo español. Él dice: hombre, acabas de decir lo tendremos en español. Eso es lo que está diciendo una y otra vez, lo tendremos. Así que al final del día, mis amigos, nadie le va a decir a esta gente que las lenguas no son reales, que la interpretación no es real, que Dios mismo no es real, hoy, del mismo don que le dio a su iglesia hace 2000 años. Y creo que este es el último. Sinaí dice: en mí ocurrió algo diferente a los demás. Primero empecé a entender lo que otras personas hablaban en lenguas y comencé a anhelar hablarlas. Y fue un momento realmente difícil para mí por lo mucho que lo quería y sufría queriendo orar al Padre por lenguas en mi habitación. El Espíritu vino sobre mí y empecé a hablar finalmente en lenguas. Desde entonces el Padre ha usado este don para darme mensajes a mí para otras personas. Entonces Dios hablaba a través de él en el don de lenguas y le daba interpretación para otras personas, si eso también sucede. Mis amigos, encuentro interesante que en más de 2 décadas de servicio ministerial, las mismas personas que son muy críticas del don de lenguas parecen ser también las mismas personas que no ven muchos milagros, sanaciones y raramente oyen la voz de Dios, si es que alguna vez la oyeron. Mientras que los que creen en el don tienden a ser los que dan testimonios de personas siendo sanadas, salvadas, liberadas de demonios y caminando en el poder de Dios. Esto no significa que tú tienes que tener el don de lenguas para ser parte de esas cosas, o que la gente que tiene este don es mejor que cualquier otra persona. Ciertamente no. Todos somos iguales ante la cruz. Simplemente es una estadística interesante que los que creen en este don, ya sea que lo tengan o no, tienden a ser los mismos que tienen visiones proféticas, sueños y experimentan lo sobrenatural más. Incluso un amigo mío me dijo recientemente que una vez predicó en una iglesia y pidió a todos los que hablaban en lenguas que levantaran la mano. Luego pidió a aquellos que alguna vez habían impuesto manos sobre alguien que se había sanado o que habían sacado un demonio que levantaran la mano también. Sorprendentemente, el 99% de la congregación que levantó las manos eran los mismos que creían en el don de lenguas. Al final, creo que gran parte por la cual esta estadística es tan cierta es porque aquellos que no creen tienden a operar fuertemente en solo lo que pueden ver y entender con sus propias mentes. Ellos luchan con lo que no ven y por lo tanto luchan por tener fe. Esta es la razón por la cual un bautista del sur que no cree en sanaciones probablemente nunca verá una o será parte de una. Su falta de creencia y fe lo obliga a nunca ser parte de una sanación o un milagro, lo cual perpetúa su propia teología en esa área.
Y es por esto que es tan importante tomarse el tiempo para revisar este tema con este tipo de detalles. Mientras tanto, si este video te ha bendecido, podrías hacernos un favor y darle al botón de me gusta ahora mismo, dejarnos un comentario, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si lo haces, los algoritmos recogerán este video y lo recomendarán a otras personas, lo que permite que lleguemos a más gente. Mientras tanto, no dudes en visitar nuestro sitio web en passionfortruth.com o seguirme en Facebook o Instagram en James Daily Official. Alguien ha donado a este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Considerarías extender la bendición a otros? Si es así, envía un mensaje de texto al 801-801 que diga Pay It Forward, sin espacios, al 801-801 o ve a passionfortruth.com.